buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada sábado a las 6 de la tarde, siempre llevándole orientaciones e informaciones actualizadas en el campo de la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori. Hoy estamos estrenando un nuevo mes. Oh, sí. Estamos estrenando mayo. El mes 5. El mes 5, el mes de las flores. Así es. Y el mes que, aunque siempre era fresco, cuando yo era niña, mayo era como fresco, ya hace calor. Ya, sí, no, porque desde abril empezó un calor fuerte. Así Significa, dice mi mamá, que va a ser un verano muy caluroso. Que va a ser caluroso, sí, eso es un preludio. Así es. Un preludio. Y lo que sigue caluroso es nuestro COVID. Vemos que lamentablemente en nuestro país, luego de aquella resolución que emitieron tanto el Ministerio de Salud Pública como la CISARIL, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, de limitar a una prueba PCR por año, por afiliado para el diagnóstico de COVID, se ha ido reduciendo el número de pruebas que se realizan en el país para diagnosticar este virus. Así es, lamentable, porque en medio de una pandemia la limitación de la prueba, es verdad que es recurso, pero tiene una pandemia. Así es. O sea, la posición de nosotros no, como decía la OMS del principio, más pruebas, ¿recuerdas? Sí, no, y que lo sigue diciendo. Más pruebas, porque es la única manera de saber quiénes están. Es verdad que ellos hablan de que es para promover y para que se use la prueba de antígenos. La prueba de antígeno, pero la PCR es la prueba estándar. Porque recuérdate que incluso que para certificar, que realmente confirmar que tú tienes el virus, aunque te haya hecho la de antígeno, tú tienes que hacerte la PCR. O sea, con eso que se reconfirma que realmente tú tienes el virus. Y es lo que decía, la OPS todavía lo sigue, la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo sigue diciendo. Test, o sea, pruebas, porque esa es la única manera que tienen los países de saber dónde tienen focos, dónde está circulando el virus, cómo aislar a esa persona para evitar contagios. Y si se reducen, pues lamentablemente vamos a estar a ciegas. Yo pienso que es importante porque todo eso son elementos de investigación. Investigación, Doris, que dicho sea de paso, uno espera que en la República Dominicana la pandemia esté siendo usada para que la ciencia investigue, porque un país que no investiga pues no tiene derecho a nada. No hay manera si no se investiga. Y que las universidades se involucren más en este proceso de investigación, porque vemos que los demás países, los otros países o muchos países, son las universidades las que llevan la voz cantante en cuanto a investigación, porque esto es lo que se te certifica que realmente se está diciendo la cosa como es, porque si es una investigación que sale, vamos a decir así, del propio Estado, aunque sea con financiamiento del Estado, por supuesto, siempre hay sus dudas. Pero si es una institución independiente, como privada, qué sé yo, o independiente del sector, del gobierno, pues siempre se va a tener más confianza en lo que se dice, y yo pienso que debe apoyarse las universidades a seguir investigando y que se den a conocer los datos. Así es, y en otro orden también no menos impactante e importante, pues ya salió esta semana salió el último dato de 127 personas muertas a causa del consumo de alcoholes adulterados y el uso específico del metanol. Una cosa deplorable, y más de 300 personas afectadas, intoxicadas por este veneno, porque es un veneno, señores, que es la sustancia que se usa para la pintura, que está siendo introducida en el cuerpo de la gente. Entonces el mensaje nuestro es: no consuma alcohol que usted no esté seguro, por más barato que sea. Justamente ese barato de esos alcoholes debe a usted llamarle la atención. Así es. Recientemente el ministro de Salud Pública decía que dentro de los acuerdos que se había arribado con la industria, los importadores, la industria que utiliza esta sustancia, el metanol, es que le van a introducir a esa sustancia un sabor desagradable, para cuando la persona lo pruebe sepa que está tomando algo que no está correcto. Y me parece que sería una de las mejores medidas. Dice él que se haría igual como se hizo con el gas propano, porque recordemos que el gas propano no tiene olor, pero se le puso un olor para que sea como una alerta de la gente cuando hay un escape de gas y se eviten accidentes. Pues yo creo que esa sería quizá la mejor medida, un sabor que realmente la gente no pueda tolerarlo al momento, que lo rechace el organismo, para evitar que se sigan produciendo muertes, porque no es el primer año en que vemos estos brotes. Años atrás han ocurrido también. Y pues finalmente, volviendo al tema de la COVID, dejando la intoxicación, ha habido, específicamente para el medio que tú trabajas,
Un epidemiólogo advirtió esta semana la posibilidad de una tercera ola y que la COVID se va a quedar con nosotros ya por un buen tiempo. Perfil, por un buen tiempo. Así es, la gente, yo le decía, la gente está desesperada por soltar la mascarilla, dice él. Bueno, yo creo que no se debe desesperar nadie porque todavía queda un buen tiempo de usar la mascarilla y recordarle a la gente que hay que vacunarse, que deben acudir a los centros de vacunación cuando le toque esa fase y ojalá pronto, como nos dijo la semana pasada el doctor José Rafael Yunén, pues lleguen más dosis de vacunas a República Dominicana. Así es, nosotros nos vamos a ir a una pausa y les vamos a pedir que se queden ahí porque nuestro invitado de la tarde es un conocedor, va más allá de lo clínico y de los simples tratamientos de salud, es un conocedor del sistema de salud, de los sistemas de salud, específicamente de la República Dominicana. Con él vamos a evaluar todo este espectro que está ocurriendo. Así que quédese con nosotros que volvemos después de estos mensajes. 2x3 en salud. Gracias por continuar con todo el desarrollo de este programa preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Y como les habíamos informado, tenemos con nosotros a un invitado conocedor del sistema de salud y socio del programa, porque cada cierto tiempo está aquí, el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, director del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier y experto en temas de salud de la República Dominicana. Muy buenas tardes, Sebe. Buenas tardes, Tati, buenas tardes, Dori. Para mí, como siempre, es un placer compartir con ustedes después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, con la pandemia no te bueno, te tuvimos en medio de la pandemia, pero a través de Pero Zoom, ya no nos juntamos. Pero no, ya no hay manera. Señores, pero pandemia, lárguense. Sí, pero como mi cumpleaños viene por ahí, vamos a ver si hacemos un... Ya que el de Tati se pasó. La pandemia se lo llevó. Así es, pero... La verdad, Doris, que una de las cosas que ha hecho la pandemia es, por lo menos físicamente, separarnos de mucha gente. Sí. Es así. Aprendimos muchas cosas, pero realmente también ha traído sus situaciones. Aparte, lamentablemente, también de tantas personas fallecidas. Estamos, Severino, por cerca de los 3.500 fallecidos en República Dominicana. Contados, así mismo es. Y queremos empezar, Severino, precisamente contigo, haciendo un recorrido, viendo un panorama un poco general de lo que está viviendo el sistema de salud dominicano en estos momentos, tanto en materia de salud pública, vamos a decir así, como de seguridad social. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vivimos? Porque uno tiene que partir de la realidad en la que estamos sumergidos en los hospitales. En primer lugar, ha habido poco cambio con la situación que teníamos previo a la pandemia. O sea, no tenemos más recursos, se puede decir, o del cambio de gobierno, sería el punto de corte más importante. Agosto. Si nosotros no podemos decir que estamos mejor ni peor. O sea, igual. Que estamos igual. Es como si no hubo ningún cambio. Con las mismas precariedades. Las mismas precariedades, no se nota una estrategia de convertir el hospital en un lugar de atenciones seguras. Ustedes saben que nosotros hablamos de seguridad en las atenciones cuando el hospital cuenta con todos los recursos necesarios para dar una buena atención. O sea, aquí no ha habido un cambio. ¿Usted no se ha sentido dentro del establecimiento de salud? No ha habido un cambio. O sea, ¿qué elemento negativo tenemos? Bueno, por ejemplo, que después de la lista de pensionados, que ya es la segunda que sale, recuérdense que en el gobierno de Danilo salió una de 1.800 pensionados y ahora vuelve y sale otra. Y toda esa salida de personal que ha agregado a una gran cantidad de personas que todavía tiene edad, que aunque el MAT dijo que se reintegraran, pero se reintegran a medio tiempo. Y todo esto va limitando mucho el desenvolvimiento de uno en los hospitales. Yo puedo decir que los hospitales de residencia funcionamos porque tenemos muchachos jóvenes ahí. Pero decir que hemos vuelto, que estamos en una situación mejor, lamentablemente no. Hemos notado, Severino, y nosotros somos periodistas, no médicos,
un bajón, por decirlo de alguna manera, en la calidad de los servicios de salud. Y eso tiene que ver no solamente con la parte médica, a mi juicio, sino también con todo lo que acompaña a eso. Uno se siente maltratado, centros públicos y centros privados, como si la pandemia hubiese impactado toda esa prestación de servicios de salud. El recurso humano. El recurso humano. Sí. Ha dominado el temor, y el temor mal manejado, porque ese temor, acercarse a las personas. Nosotros pasamos de República Dominicana a un país que tenía una relación médico-paciente de abrazos y besos. Así son las relaciones entre los médicos y los pacientes en República Dominicana, al menos en el sector privado. En el sector público, pues depende mucho, porque en el sector público domina mucho una población menos relacionada por el tema de que es una población. Cambian fácilmente, o sea, no va siempre al mismo médico. Entonces, aparte de eso, que es una población de edad muy avanzada, que es mucho más resistente a los abrazos y todo ese tipo. Y todo eso se rompió con la pandemia. Es decir, es como si el paciente viera al médico como un espécimen extraño y viceversa, el médico también. Sí, entonces, porque eso te iba a decir, entre pacientes a veces me han dicho muchas personas, yo fui al médico, pero mejor que no hubiese ido, porque ese doctor ni siquiera me miró, le pasé los análisis y lo cogió con 2 deditos, así como si me hubiese tenido miedo. Entonces, sí, y se da, por ejemplo, hay algunos médicos que tienen un cristal. Un cristal para no estar cerca de los pacientes, otros ni siquiera lo chequean. Tú sabes que se quiso como crear la telemedicina. Sí. O sea, aquí se intentó, eso no funcionó mucho porque es una sociedad de gente pobre, que no cree que deben pagar a menos que no vayan a hacer cosas muy importantes. Exacto. Y yo creo que eso hizo que este intento por telemedicina finalmente no se generalizó. No es que yo recuerdo que habían pacientes que me llamaban en ese momento y me decían, doctor, usted me manda el número de cuenta para mandarle sus pagos. Yo le decía, pero es que tú apenas me estás llamando como una llamada normal y me estás preguntando algo. Yo no tengo por qué cobrarte por eso. Si tú no vas al consultorio y me usas un tiempo allá y me usas servicios de secretaria, de consultorio que yo pago, yo no creo que te voy a cobrar. Y entonces se quiso imponer una relación tipo, yo creo que Estados Unidos. O sea, que en Estados Unidos la medicina es poco relacionada entre médicos y pacientes, y hay que esperar a ver si esto regresa a la normalidad, porque yo no me atrevo a decir que todavía se ha regresado a la normalidad. Todavía tú llegas a los sitios, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y el paciente llega y se sienta él un poco retirado de ti. Y antes era que te llegaban y te daban un abrazo. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Tú sabes que después uno tiene mucho tiempo. Sí, ya tiene esa pues hay una relación muy íntima, y el paciente dominicano le gusta que tú lo cheques, que lo acuestes en la camilla. Que el dominicano le gusta que tú le toques, porque cuando se toca, se da en las relaciones personales, pues se siente un atractivo de confianza. Y hay médicos, nosotros tenemos un internista amigo que dice, aquí a mí me gusta chequearle hasta las uñas al paciente. Sí, claro. Me gusta hacer eso, con que el paciente se le chequee hasta las uñas, los ojos, todo. Quisiera que nos comentara, Severino, también, ¿cómo has visto el manejo de la pandemia desde el punto de vista sistémico? Tú dices, habría que hacer un corte a agosto, que comenzó un gobierno diferente. ¿Cómo has visto el tratamiento de una pandemia de este tipo, que no habíamos vivido nosotros al menos? Bueno, yo creo que hay una acción generalizada en la mayoría de los países. La pandemia se ha manejado más en función de la economía que en función de la salud. Es decir, yo creo que para nosotros los médicos ha sido muy difícil adaptarnos a un modelo que de pronto la enfermedad y el paciente no son el centro de la atención, sino que es la economía. O sea, nosotros estamos acostumbrados en República Dominicana como médicos a decir que nadie debe morir. Nunca se me olvida cuando yo era residente que había un team que cuando nos entregábamos los pacientes más críticos, nos decíamos en la noche, recuerden que ese paciente no debe morir.
Y Y eso eso era un llamaba que había compromiso. que concentrarse al máximo con ese paciente. Ahora con la pandemia, tuvo ya hasta la propia población en un intento por adaptarse a la nueva circunstancia de que morir no es nada, de que enfermarse no es nada. Ese es un discurso muy generalizado, que tú lo oyes diario. Así Inclusive muchos se resisten a la vacuna porque dicen que enfermarse Como y quiera uno morir, se va a eso morir. siempre va a pasar. Entonces yo creo que desde la política pública se ha impuesto un mensaje que nos hace menos humanos. Porque si uno evalúa todos los sufrimientos de las personas, el mayor de los sufrimientos es la enfermedad y la muerte. Son los dos sufrimientos más importantes porque es una ruptura con lo que tú como persona le puedes brindar a la sociedad. Y eso en República Dominicana se ha perdido mucho. Entonces, cuando se manejan ese tipo de cosas, pues el número de muertes que pudo haberse evitado, no se evitaron. No se evitó. Y eso ha ocurrido en todos los países del mundo en el que los gobernantes le han dado esa prioridad. O sea, lo que uno tiene que esperar en República Dominicana es que vamos a seguir en ciclo de brotes y que estos ciclos de brotes cada cierto tiempo van a seguir incrementando la mortalidad por una razón muy elemental. Las políticas de salud pública no existen. ¿Sabes? Cuando tú tienes políticas de salud pública que rastrea a los enfermos, busca los contactos, eso te permite ir aislando al máximo los enfermos que estén en la calle. Eso nunca lo hemos tenido. Es más, si tú le preguntas al ministro de Salud Pública... La búsqueda activa de casos. Sí, por eso. Si tú le preguntas al ministro de Salud Pública que te diga las complicaciones que presentaron los pacientes que se vacunaron, no se las saben. No las saben porque... o sea, aquí hay un dejar pasar y dejar hacer. No se hace, no se investiga, no se da seguimiento, no se busca. A nada. Y así mismo ha sido el comportamiento frente a la pandemia. Yo quiero rescatarse, con tu perdón, un elemento que acabas de decir y que para nosotras es muy importante por la parte humana. Desde marzo del 2020 se comenzó a contabilizar muertos. Y nosotros decíamos, señores, pero no es casos y muertes, es que de personas que estamos hablando. Así es. O sea, porque el ser humano, el dominicano se fue acostumbrando, murieron 5, murieron 15. Hasta que ya llegamos a un punto, perdón, también que ya en las cifras de muertos es como si no hubiese pasado nada. Entonces, dentro de esa misma pregunta de Tati, se ha deshumanizado más la salud en nuestro país. Recordemos que 10 años, 20 años atrás, esa era la gran preocupación, la deshumanización de la salud. Yo creo que era el gran tema en esta área, pero la pandemia ha venido a profundizar todavía más esa situación. Sí, ¿sabe? claro, porque siempre los mensajes que mandan los líderes, en este caso el Ministerio de Salud Pública y el gobierno, son muy importantes para crear una mística mínimamente de solidaridad y de amor a los demás. Cuando usted le dice a la gente que tenemos que olvidarnos de los enfermos y de los muertos porque no estamos en capacidad de evitarlo, cuando todo el mundo sabe que la muerte y la enfermedad siempre hay que hacer todo lo posible para que no ocurra, porque es una desgracia social primero, de la sociedad y a la familia. Y entonces en ese sentido, mezclado con todos los temores que le pasó a los pacientes y a nosotros los médicos, yo digo que volver a recuperar lo que era la salud o la atención, esa relación médico-paciente que durante años a nosotros nos estuvieron señalando como elemento trascendente, porque muchas veces un paciente se cura con tú escucharlo. La medicina, en la medida que se ha ido comercializando, ha ido perdiendo esto. Ya hay médicos que trabajan por hora, por tiempo me refiero, es decir, yo voy a durar con mi paciente 10 minutos y a los 10 minutos dicen, ya usted se le acabó el tiempo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora con esta pandemia, toda esta relación médico-paciente, pues se ha visto afectado en muchos pacientes. Yo no he tenido necesidad de manejarme así porque tengo una conciencia clara de cómo el virus se pega. Sí le pido a la gente que tenga su mascarilla. Muchas veces la gente se pone la mascarilla
a mitad de boca y deja la nariz súbase. afuera, entiende que le molesta la nariz. Lo que la usan aquí. Sí, entonces yo le digo, bueno, pero sí, usted tiene que tener temor a que yo lo infecte. No es usted a mí, sino yo a usted. Hay que cuidarse. ¿Entiende? Vamos a pedirte un permisito, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a retomar un tema. Tú hablabas de privilegiar la economía ante la salud y vemos que muchos países están presentando de nuevo brotes altos del virus, pero sin embargo en República Dominicana estamos viendo como mejor todo se está abriendo, dando una sensación como que todo pasó. Entonces queremos tu opinión al respecto. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos en esta interesantísima entrevista con el doctor Fulgencio Severino, Sebe, como nosotros le decimos de cariño. Doctor, le preguntaba yo cuando íbamos a la pausa sobre esta sensación que uno está, que la gente está sintiendo como que ya todo pasó, que no hay problema de virus. Mientras tanto, países que tienen una gran cantidad de personas vacunadas están presentando grandes brotes en este momento. ¿Qué opinión te merece, Severino? Vemos como que la economía está por encima de la salud, tú lo dijiste al principio. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, lo primero que quiero reiterar, y yo desearía que las autoridades y el Ministerio de Salud lo vean, si el virus tiene un comportamiento cíclico, que quiere decir que cada cierta cantidad de meses, 3 o 4 meses, pues hace su reaparición de manera violenta, ¿entiendes? O sea, que no se puede descartar que, dado las decisiones de las autoridades en República Dominicana, pueda reaparecer un nuevo brote en cualquier tiempo. El mejor ejemplo que quiero poner es Puerto Rico. Oh, sí. Puerto Rico, y lo pongo a Puerto Rico y no la India, porque lo de la India es catastrófico, y Brasil y lo de Argentina. Voy a hablar de Puerto Rico. Y Chile, que también está atravesando por una situación. Nosotros compartimos con Puerto Rico pues, el mismo clima. Y Puerto Rico creía que todo había pasado. Abrió en exceso y hoy tiene una situación bastante complicada. Entonces, en República Dominicana, que hay que entender, aquí no hay gente vacunada. Aquí apenas hablamos de un 10% de la población adulta, pónganle la población total vacunada, un 10%. Un 10% que posiblemente tenga un nivel de protección, pónganle ustedes de un 70%, o sea que estaríamos hablando de un 7% de la población que está vacunada. Porque aunque el que se vacuna, una parte se puede contagiar, y dicen, bueno, pero no muere. Sí, pero infecta. Claro. Contagia a otro que no está vacunado y que puede morir. Yo lo que le digo es que aquí no hay ningún tipo, en este momento, de garantía de que no pueda reaparecer un brote, y más con el nivel de apertura. Y donde quiera que tú te mueves, pues vea mucha gente que no tiene las medidas que se recomiendan, como son la mascarilla, el distanciamiento y que social. Estamos viendo cada vez más aglomeraciones de personas. Porque el gobierno está mandando un mensaje de que la gente que vuelva a su normalidad, cuando todo el mundo sabe que es mentira, que la cosa no está normal todavía. Es decir, no quiere decir que uno tenga que volverse a encerrar. A encerrar totalmente, pero sí hay que mantener la prudencia de salir a lo necesario, cuando tenemos que salir, mantener el distanciamiento social, usar nuestra mascarilla, o sea, porque lo que estamos exponiendo el país a una tercera, diríamos una tercera ola de incremento en el número de casos, un país con muchas limitaciones que lo ha demostrado, cada vez que hay brote, entramos en un paquete de limitaciones y con una tendencia que se ha estado mirando en el gobierno, de cada día invertir menos en la pandemia. Tú sabes que eso a uno le atemoriza. El tema, por ejemplo, de la limitación de la prueba PCR. Por eso digo, entonces, todo lo que esto implica, o sea, aquí en República Dominicana en este momento hay un protocolo que para muchas cosas hay que hacer PCR, para cirugía ambulatoria hay que hacer PCR, para procedimientos como colonoscopía, endoscopía, hay que hacer PCR.
usted no le puede decir a una población eminentemente pobre como es la República Dominicana, donde tú tienes un 20%, 25%, 20% de la población que gana menos de 10,000 pesos. Así es. Que tú tienes casi un 60% de la población que gana menos de 15,000 pesos. Porque tú lo que le estás negando es derecho al acceso a la salud. O sea, eso es lo que está diciendo el ministro de la Salud, del ministro de Salud y el superintendente y por ende el gobierno, de que la gente aquí no se va a poder hacer una cirugía. Porque si tú le estás cargando $100 y pico más. sí, ya di que hay por ahí que la están haciendo entre 1,500 pesos, porque ahora parece que va a bajar. Pero, oye, como quiera, es un si costo. tú le estás diciendo a una persona y que tenga que hacer 3 o 4 pruebas al año, porque en pandemia uno nunca sabe cuándo te llegan los síntomas respiratorios que el médico cree que es la pandemia, aunque no lo sea. Pero hay que descartar. Pero hay que descartarlo. Entonces, lo que te están diciendo, bueno, hágase un antígeno. Está bien, me voy a hacer el antígeno, pero me cuesta 2,000 pesos. Exacto. Es decir, no es que me lo están regalando, porque si dijeran, bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a regalar, se va a hacer el antígeno gratuito y luego le vamos a hacer La PCR después que hayamos comprobado, pero es un doble gasto. Es un doble gasto. Es un doble gasto, pero si usted me dijera a mí que el gobierno, porque el gobierno pudo haber negociado mejores condiciones con la prueba, lo que pasa es que se decidió negociar costo alto para enriquecer gente. Sí. ¿Tú me entiendes? Es decir, porque la prueba aquí estaba sumamente alta. Porque hay gente que le fue muy bien en medio de la pandemia. Adiós, aquí hay gente que se hizo rico. Así es. Se ve otro aspecto en materia de salud, contigo no nos alcanza nunca el tiempo para tantos aspectos, es el tema de un cierto revés que hemos visto en algunos indicadores, que no es exclusivo de República Dominicana, pero estamos tratando el tema nuestro, tema vacunación. Difteria y otras enfermedades más que podrían registrarse en los próximos días y meses. El tema de, ya hablamos de la calidad, el compromiso de la calidad de los servicios, se evidencia Mortalidad materna la infantil. mortalidad materna, porque no hubo seguimiento durante la pandemia. ¿Cómo ves estos indicadores que han sido la gran preocupación en los últimos 20 años que tenemos nosotros rondando este sistema? Bueno, es que COVID ha tenido en el mundo entero no solamente la muerte por COVID, sino COVID ha tenido la muerte por retraso en la atención de muchísimas otras enfermedades. O sea, nosotros hemos tenido más muertes por todas las enfermedades, por cirugía, porque no se operaba la gente. O sea, Los cirugías que programadas. estaban programadas se suspendieron durante mucho tiempo. Todo eso vino a más complicaciones. El tema de gente que recibieron más amputaciones por pie diabético, Sí. Cardiópatas que no volvieron más al médico por la pandemia y murieron por descompensación, por el no seguimiento de la atención. En el caso de las mujeres, pues hubo aquí hay maternidad que se cerraron totalmente. Prácticamente Que la como los convirtieron niños. en ¿Entiendes? COVID, O sea, sí, sí, aquí hubo prácticamente un cierre completo de todo lo que fue en los servicios de salud, que aquí nada más se hablaba de COVID. Sí, Porque a todo esto ha habido un desconocimiento total de lo que es un sistema sanitario. Es decir, el gobierno, desde el gobierno anterior empezó a comprarse, porque, óyeme, son perversos. Yo cuando este gobierno entró fui a Promese y había tanta ropa de protección y uno nunca la tenía en el hospital. O sea, que no se entregaban. Los overoles, eso tenía Promese, decenas de miles de overoles. Pero no se entregaban. No se entregaban en los hospitales y tú dices, pero ven acá, ¿y cuál es el objetivo de comprarlo tener. y de tenerlo ahí? Y me encontré después, investigando, que se lo daban a la clínica. Con las vacunas pasó igual. A las clínicas A la privadas. clínica les regalaban todo este tipo de material si tenía vínculo con el gobierno. Con las vacunas pasó igual, Severino. No, porque con la vacuna es un desastre. O sea, Yo en términos quise- de vacuna, cuando tú ves, yo siempre me pregunto cuál es el protocolo de la vacuna, Sí. porque tú te das cuenta, por ejemplo... Con las no- vacunas en general, con de otras áreas Ah, también. sí, sí, pero me refiero también con la vacuna de COVID. Con la vacuna de COVID este gobierno ha sido un desastre. Si tú preguntas cuál es el protocolo, no sabes. O sea, no hay protocolo por edad, no hay protocolo por enfermedad, no hay Porque protocolo se hizo un por plan nada. muy bien diseñado. Sí, pero al todo eso se principio. eliminó. Ahora tú te encuentras que se vacunan gente joven porque trabajan en una empresa. Los choferes, los ¿Me entiendes? periodistas. Sí, pero te encuentras que están vacunando en empresas porque tienen relaciones con el gobierno y le mandan la vacuna. Sí. O sea, óyeme, yo nunca había visto una planificación, al menos en el mundo entero la planificación fue vacunar a la persona más vulnerable. Sí. Aquí no fue así.
al extremo que tenemos muchísima gente que tiene más de 60 años y más de 65 no se ha podido Que no se ha vacunar podido todavía, vacunar, sí, porque se ha estado priorizando un esquema totalmente diferente a los esquemas que habían prometido en principio y fundamentalmente que se habían hecho en otra parte del mundo. Entonces, a nadie le han explicado por qué se dejó de vacunar a los adultos mayores y se empezó a darle prioridad, porque está bien, hay sectores que tal vez tú le puedas dar prioridad, tal vez a los choferes tú le puedas dar prioridad porque están bregando con mucha gente, con mucha gente. No estoy diciendo que tú, pero tú no le puedes dar prioridad a un chofer joven por encima de un envejeciente. Sí. No se la puede dar, porque está demostrado que COVID es más severo en personas envejecientes, en personas diabéticas. Entonces hay personas diabéticas que no lo vacunan porque que tienen una edad menor. Entonces no ha habido una planificación. Se debe recuperar ese criterio para la vacunación de COVID y con las otras vacunas pues hubo un retraso por lo que te digo. O sea, las madres empezaron a temer a ir a vacunar. Los centros de vacunaciones desaparecieron totalmente. Sí, sí. Es que como de pronto... Todos nos cerramos y ya. Así es como completo. Si ya no había más nada que hacer que no fuera COVID. Así, y en cuanto a los pacientes con problemas del corazón, ¿ustedes han visto más muerte, más ACV, más? ¿Qué han visto ustedes? La verdad que hay muchos temas para estudiar, para la ciencia. Después nosotros, ¿qué te digo? Nosotros pasamos por múltiples fases. La primera etapa, el primer ciclo fue de ausencia total. De los hospitales se cerraron. Nosotros en cardiología no teníamos un solo paciente. O sea, a partir de marzo que se cierra todo. Nadie fue a Pero que era quédate en casa, el lema. Sí, quédate en casa. Entonces ahí se murió mucha gente. Nosotros estuvimos dando seguimiento a muchos pacientes por un protocolo que estamos siguiendo y que ellos no volvieron más. Y empezamos a llamar a algunos, los que teníamos teléfono. Sabes que aquí no se usa mucho ese sistema de récord. Sistema de tu llamar, que se usa en otros países. Y la gente hasta se encuentra extraño cuando tú lo llamas. No, ni lo cree. Ni lo cree. Entonces cuando lo estábamos llamando y algunos inclusive le decíamos, venga para seguimiento, que le vamos a hacer un eco, la gente no va. Tú sabes, la gente que es muy mayor se ha resistido mucho a volver al médico. Y eso ha hecho que las enfermedades cardiovasculares, desde nuestra perspectiva, aunque no ha salido el informe, yo aspiro que este año ya salga el 2020, porque estamos trabajando con el 2019, en el que las enfermedades cardiovasculares incrementaron de forma significativa, aunque con una tendencia del 2015 hacia acá a una disminución en el número de muertes por enfermedades cardiovasculares, pero a nosotros nos parece que del 2015 hasta el 2019, a nosotros nos parece que en el 2020 fue desastroso. La mayoría o muchos pacientes con enfermedades cardiovasculares murieron no necesariamente por COVID, sino por otra. Y naturalmente ustedes saben que vimos muchos pacientes con COVID que tenían enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la primera etapa no había criterio de hacerle cateterismo de emergencia a los pacientes. Bueno, fue un desastre. Yo creo que hemos aprendido mucho a bregar con esta pandemia. Se ve un aspecto que no quisiéramos dejar de tratar antes de pasar al aspecto seguridad social. Es el presidente Luis Abinader ha denunciado aquí y en escenarios como el de Andorra, que acaba de ocurrir, el egoísmo y la falta de solidaridad en la geopolítica, en los países grandes. Eso es propio, tú eres también un dirigente político de izquierda, ¿eso es propio del sistema capitalista en sí o cómo ves esa parte de acaparar la vacuna? Eso es de nosotros y después de nosotros, como decía aquel dirigente político, todo de nosotros. ¿Cómo ves esa? Fíjate, es una parte muy compleja, pero siempre ha sido así. Recuérdate que nosotros logramos que las enfermedades infectocontagiosas se pudieran controlar 20 años después que los países desarrollados. O sea, cuando tú le preguntabas a los países desarrollados que si conocían el polio, ellos no sabían lo que era eso. Exacto. ¿Tú me entiendes? Primero porque la fiebre reumática, por ejemplo, fiebre reumática, los sistemas de salud son más funcionales que en estos países. Segundo, ellos tienen capacidades de producción. Lo que todo gobierno tiene que preguntarse es por qué países tan pequeños y pobres como Cuba tienen capacidades para desarrollar productos como vacunas, y República Dominicana, que se eufóricamente dice que es un país que ha crecido tanto económicamente en los últimos 20 años,
esa clase política no ha dado demostración de tener un dominio de la ciencia para asegurar que los dominicanos y las dominicanas puedan tener acceso a productos que se pueden producir aquí. No se ha invertido. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque aquí no se invierte en investigación, aquí se utilizan la beca más para favorecer a hijos de funcionarios. Y muchas veces a las universidades que le dan la beca son universidades de no mucha calidad. Pero y que llegan esos muchachos bien preparados, Severino, pero tampoco encuentran un lugar pero donde no ubicarse. no siempre responde a una estrategia del país, sino no, que no. buscan, no es como los chinos, que los chinos te dicen, si nosotros te vamos a mandar a estudiar a Harvard, a estudiar esto. Exactamente. Tú sabes, Porque pero eso cuando- Necesitamos ese país. recurso y humano. cuando viene, le dan un sueldo que ese tipo Nadie se lo lleva de ahí. Aquí no, aquí se lo dan a un corrupto el Y hay sueldo. que pedirle el favor ¿Tú me entiendes? para que Entonces, nombren entonces aquí tiene que haber obligatoriamente un cambio de mentalidad del Estado, independientemente de quién gobierne, desde el punto de vista de que los países tienen que competir por parecerse en todos los aspectos, en producir innovación, tanto en el área de la salud, en el área empresarial, atreverse a hacer lo que ha hecho China. O sea, China en 20 o 30 años se ha convertido hoy en uno de los países de más innovación, porque independientemente que lo acusan de que son copiadores y que son robadores de tecnologías, pero cuando tú buscas los registros de productos nuevos, y ahí está el 5G, y ya está en el 6G, quiere decir que ahí hay una capacidad de generar productos nuevos que es extraordinario. Yo creo que ahí es donde debemos vernos si queremos que no pase lo que pasó con la vacuna, que los países acapararon en función y se mataban entre ellos mismos, porque tú veías la lucha entre Europa e Inglaterra, Claro. y entre Europa y Estados Unidos, y Europa dice, no voy a dejar que ninguna de las vacunas que se producen en territorio europeo sean exportadas a Inglaterra, ¿me entiendes? O a Irlanda. Y se creó una guerra entre ellos mismos porque al final lo que cada quien ejerció fue presión frente a su productora. Lo que está haciendo la India hoy, que ante su crisis prácticamente no está exportando la vacuna. de AstraZeneca. O antes de irnos, Doris, un versículo de un salmo de la Biblia que dice, la piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Eso ocurrió con la vacuna. Nosotros estábamos esperando las vacunas gringas y la que tenemos es la Así vacuna es, china. Nos China. vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro invitado con el último segmento. 2x3 en salud. Continuamos conversando con el cardiólogo Fulgencio Severino, un experto conocedor de nuestro sistema de salud. Severino, vamos a dejar ya el sistema de salud por un lado y vámonos a la seguridad social. Luego del cambio de gobierno en agosto pasado hubo cambio en todos los estamentos de estos organismos, personas en algunos casos que no conocíamos mucho, que no sabemos cuán conocían el sistema, y queremos tu opinión sobre estos cambios y cómo tú ves que está pasando, evolucionando nuestro sistema de salud, donde se habla en este momento de que se va a modificar nuevamente la ley de seguridad social. Bueno, yo creo que lo único que hay consenso en la República Dominicana es que la ley se reforme. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la reforma? Exacto. Porque lo que hay que ponerse de acuerdo es cuál es, primero, un análisis situacional y luego, a partir de ahí, ¿qué se va a reformar? Tanto en salud como en pensiones, porque cuando tú te fijas, por ejemplo, en lo que se discute en la Cámara de Diputados, como que hay una tendencia mayor hacia el tema de las pensiones. O sea, tú ves una carga muy alta sobre el tema de las pensiones, porque inclusive se habla hasta de sustituir el sistema de capitalización individual por el sistema de reparto, con lo cual nosotros estamos plenamente de acuerdo. Sí, tú siempre lo has propuesto. Ajá, entonces, pero no está claro la orientación en salud. O sea, ¿cuáles son los problemas que tiene que superar el sistema de seguridad social en salud en la República Dominicana? Bueno, pues es la cobertura en la atención. Tiene que recuperarse. Y cuando hablamos de cobertura en la atención, uno se está refiriendo a medicamentos. O sea, no puede haber tantas limitaciones en acceso a medicamentos. Procedimientos. Procedimientos
O sea, negarse a que la población reciba el procedimiento más eficaz es como antisalud. Exacto. O sea, obligar a que una persona tenga que utilizar, por ejemplo, me pasó a mí, yo me tuve que hacer una cirugía y entonces lo que me cubrían era la cirugía abierta. La tradicional. La tradicional, entonces me tenía que operar de la laparoscópica porque tenía menos complicaciones, Claro, menos me día iba más cama. rápido para mi casa, o sea, le economizaba más dinero a la propia ARS. Claro que sí. Bueno, yo tengo el colegio médico. El colegio médico lo que me dijo es, bueno, yo te voy a cubrir como si fuera una tradicional y el resto tú lo pagas. En el caso, pero tengo el de seguro médico y el del agua y entre los dos no me cubrieron Increíble. Sí, con sí, dos sí. seguros, tú sabes, Increíble. con dos seguros. Entonces, ¿qué pasa? En los seguros privados eso no se ocurre. En los seguros privados lo que me hubiesen dicho no te cubro nada. Porque ese procedimiento no está en el plan básico. No está incluido. Entonces no te voy a cubrir como si fuera una tradicional y tú pagas la diferencia. Y entonces se me hubiese disparado el presupuesto en 200,000 pesos más. Y uno que es de clase media tal vez lo puede buscar, lo puede pagar. Pero la población está condenada a los peores procedimientos o a seguir vendiendo casas, Pedazos de tierra. pedir, que es lo que hace la Pedir, mayoría de la la gente mayoría porque eso no es lo tiene que ningún hace, tipo sí de mismo bien. Porque hay un sistema que la quiere obligar a lo peor. Igualmente pasa con los medicamentos. Hoy se sabe que las principales enfermedades, la crónica, requieren tratamiento en prevención primaria y prevención secundaria. Y si tú no lo garantizas, la gente va a hospitalizarse, la gente va a enfermar, la gente va a morir. Entonces, un sistema que habla de prevención y no garantiza los fármacos que previenen las complicaciones o que previenen la enfermedad, en el caso de los pacientes con hipertensión, de diabetes, lípidos, para hablar del caso de las enfermedades más frecuentes, comunes, sí, que sí. son las cardiovasculares. Pero igual te va a la respiratoria y tú necesitas, para no hospitalizarte, un asmático, tener su bombita, en un enfermo pulmonar obstructivo crónico, pues también utilizar tus broncodilatadores. Si tú no lo garantizas, esa persona va a vivir hospitalizándose y Muy va fuerte. a acelerar su muerte. Entonces, eso es lo que hay que discutir en la República Dominicana, reducir el gasto de bolsillo, que ustedes saben que sigue en un 44% y no ha bajado después de la ley de seguridad social, y con ello reducir la mortalidad. Si tú no logras eso, el sistema es infuncional. Por eso digo que se hace necesario que se ponga en blanco y negro cuáles son los aspectos que hay que garantizar y cuáles son los obstáculos y los desafíos para garantizar esos aspectos, que está claro, y con esto termino la idea, de que la existencia de una intermediación es mala, eso se ha demostrado ya, pero agregarle que esa intermediación tiene la libertad de tener beneficios cuando no use los recursos que están destinados a la atención de la salud, es también muy malo, porque ya lo que ejecutan maniobras para obstaculizar la atención de los pacientes, para que el paciente no reciba la atención y ella economizarse ese dinero. Entonces, eso hay que corregirlo en cualquier ¿Y reforma. quién está discutiendo esa reforma, Severina? ¿Ustedes no lo han consultado? ¿Tú que conoces también el sistema? Como te digo, al colegio médico lo invitaron, nosotros tenemos ahí nuestra propuesta de reforma, claro, vinculada con lo que nosotros creemos. Ya. ¿Tú me entiendes? Hay un aspecto que yo voy a retroceder para reencontrarme con ese punto, cuando comenzaste a hablar de pensiones también. Hay un tema mediático que es el 30% que un diputado bastante particular ha estado impulsando junto con grupos. Yo quisiera saber, porque con Severino participamos desde la creación de la ley en diferentes escenarios, él exponiendo y nosotras escribiendo para nuestros medios sobre el tema. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre ese retiro que vimos que se hizo en Chile de un 30%? Van 3 en Chile ya. Van 3. Van 3. ¿Qué piensas en la República Dominicana? Bueno, en Con primer lugar, ustedes saben que aquí hay una gran parte de la población que no va a tener acceso a pensiones, que ya está vieja. Yo creo que a esa gente se le debe dar su dinero, porque no hay por qué guardar dinero para que esa gente se muera y lo disfrute la familia. Aunque no haya llegado a su edad de 60 años.
si ya tú tienes una persona de 55 años y ha trabajado los 17, te voy a poner los 17, De la ley, y sí. ya no tiene tiempo para una pensión, dale su dinero ahora ya, que ya no va a tener que pensiones. pueda hacer alguito ahí con eso. Digo que no vas a, porque ustedes se recuerdan que en la negociación pusimos el párrafo 3 del artículo 39, que era que el gobierno tenía la obligación de completarle la pensión. Sí. Pero eso nunca se ha hecho. El gobierno desde la ley se robó el bono de reconocimiento, no se lo han dado a nadie, y la gente que se ha ido sin el bono, tú sabes. Y en segundo lugar, tampoco le han dado la pensión a nadie. Entonces, que nosotros lo previmos y dijimos, bueno, está bien, si ustedes quieren eso, vamos a garantizar que el gobierno se va a comprometer a dar una pensión a la gente. Pero eso nunca ha estado en el debate ni en el Consejo. Entonces, a mí me parece, no el 30%, yo creo que hay que darle el 100% de su dinero, excepto que una persona no lo necesite, porque hay gente que dice, bueno, en esta inversión yo consigo un 10% porque tengo poco dinero. Porque si tú tienes mucho dinero, tú compras un bien. Sí. Pero si tú no tienes mucho dinero, yo hablaba con un amigo, que por cierto es periodista, y es lo que tiene 2,5 millones. ¿Qué va a comprar con 2,5 millones? Cuando él mira cuánto le da Yo resuelvo con mis casi 4 millones, por ejemplo. Sí, pero vamos a suponer, tú tienes 4 millones, vamos a suponer, a ti tú tienes 4 o 5 millones de pesos, y tú dices, bueno, yo con esto me compro un apartamento, Sí. lo alquilo, me dan 20,000 pesos mensual. Y garantiza Y una garantiza, pensioncita sí. Tú mínima. tienes ahí. una pensión mínima, pero aparte de eso tiene un bien Exacto. que va- no se te devalúa. Exactamente. Porque el problema del dinero es que el dinero cada día vale menos. Vale menos. Entonces, a mí me parece, esa es mi opinión muy particular, que ya hay un grupo de personas que lo mejor es negociar con ellos, darle no Y el darle su 30, dinero. el 100% del dinero para ver qué hacen. Se ve, y sé de personas, por ejemplo, que ya no están cotizando, que han ido a las AFP correspondientes y entonces comienzan, bueno, nos lo contó una persona conocida del sistema, que cuando fue la AFP le dijo, no, pero vamos a negociar eso y te ponemos tanto mensual, le dijo, no, denme mi dinero completo. Ajá. Sí, Lo porque a que- ellos les conviene la programación aún para la pensión. programándola, sí. Es decir, que se te acabe en un tiempo y ya van usando el dinero. Exactamente. Porque ellos lo van negociando. Entonces, pero a mí me parece, yo, Fulgencio Severino, creo, que a la economía le conviene. Dale. O sea, sí, Dale. claro. Esta es una economía que le falta dinero. O sea, el gobierno ha estado buscando Tú dinero prestado. dinamizaría la economía Claro, con ese dinero. los chilenos la están haciendo por eso. Porque cuando tú le pones dinero a gente pobre, ya lo va a consumir en la mano. Por eso no se lo dan todo. Ahora, yo creo que aquí hay que hacer una discriminación entre los que tienen acceso ya a una pensión, porque tienen un tiempo y tienen una edad que le va a permitir completar los 30 años que dice el exactamente. sistema. Bueno, pues usted a eso. Eso pueden quedarse. Pero ¿para qué usted le va a guardar a una gente pobre? Muchos están hasta desempleados. Sí, sí. Perdieron el empleo, tienen 55, 58 años. Dele su dinero. Sin muchas trabas. Sin mucha traba, que esa gente se lo puede comer, esa gente no va a hacer nada con ese dinero ahí guardado. Ahora, el que no lo necesite y le dice, bueno, como tú me vas a dar un 8% anual y yo no me lo va a dar el banco, quédate con él ahí hasta ver qué yo hago con él. Pero yo personalmente creo que lo que se debe discutir aquí es que todo el que no esté, empezando por bloque, todo el que no esté trabajando y no tenga posibilidad cuando tenga 60 de tener una pensión, que se le devuelva su dinero. Todo el que esté trabajando inclusive y no tenga posibilidad de una pensión en medio de esta crisis, que se le que devuelva. se le devuelva su dinero. Bueno, pues con esa recomendación que nos hace quien conoce de eso, porque trabajó mucho en esa ley desde el ángulo del colegio médico, nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecerte, amigo, que siempre está disponible Siempre para cuando te están aquí llamamos. con ustedes, siempre el placer es mío. Yo creo que ustedes son las únicas gente que yo nunca le digo que no. No, es verdad. No hay forma. Así que muchísimas Porque es una gracias. forma de encontrarme con dos, no viejas amigas, sino con dos Grandes queridas amigas. Ah, bueno, Así es. perfecto. Bueno, pues a ustedes muchas gracias también por haber estado con nosotros y será hasta el próximo sábado a la misma hora por aquí, por Teleradio América.